Bueno amigos, estoy con el curso de geometría. En esta oportunidad estoy con el tema triángulos, lo que es líneas notables. Lo que es línea notable, solamente para su mayor estudio, vamos a ver lo que es la bisectriz interior. ¿Está bien? Esa bisectriz interior estudiado en el triángulo. Recordándoles a todos ustedes que estamos con el profesor Fernando Vega Ramos, en el cual les invita a todos ustedes presenciar o ver el video hasta el final. Vamos a hacer la teoría breve, por cierto, lo cual nos va a servir para resolver los problemas que el profesor va a presentar. Bueno, bisectriz interior, vamos a escribir acá, ¿no? Yo tengo un triángulo, ese triángulo lo vamos a denominar ABC. Vamos a trazar la bisectriz interior de BI, ¿está bien? Bueno, esta bisectriz interior tiene como característica o la propiedad de dividir el ángulo B en dos partes iguales, ¿no? A eso le llamamos alfa alfa. Decimos que estos dos tienen que ser congruentes, ¿no? Ahora, esa bisectriz dice que es el segmento, ¿está bien? Este es un segmento BI que divide al ángulo interno, en este caso al ángulo B, de este triángulo, de un triángulo, en dos ángulos congruentes, ¿no? En este caso alfa alfa. E intersecta al lado opuesto. Entonces va a intersectar siempre a un lado opuesto. Según esto vamos a decir que BI es la bisectriz interior del ángulo ABC, pero relativa a AC. ¿Está bien? Esto es importante, que esta bisectriz, ¿no? Cuando es opuesto se dice que es relativa a C. Bueno, luego de ver la teoría pasamos a lo siguiente. Vamos a hacer los problemas. El profesor ha seleccionado unos ejercicios que va a abrir el panorama para resolver una cantidad inmensa de problemas, ¿no? Bueno, empecemos. Estamos con el problema número 1. Dice calcula X si BF es bisectriz, ¿no? Se nota que es la bisectriz interior. Bueno, como es bisectriz, nosotros recordamos la propiedad. Vamos a escribir aquí BP es bisectriz interior del triángulo, ¿no? Entonces divide este segmento en dos ángulos congruentes, ¿no? Teta, teta. Aquí también sería BF bisectriz interior, ¿no? Es bisectriz, entonces decimos esta abertura se equivale a 20 grados, entonces aquí también debe ser 20 grados, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora en el triángulo ABC es solamente esta abertura que es exterior, ¿no? En este triángulo es un ángulo exterior y por propiedad solamente la suma de las medidas de las aberturas de los ángulos interiores del triángulo, pero no adyacente, ¿no? Entonces X tiene que ser igual a 40 más 70, ¿está bien? Estos dos ángulos internos son no adyacentes al ángulo X, ¿no? El que es adyacente es este. Entonces X vale 40 más 70, si nosotros sumamos sería 110. Bueno, la alternativa sería la alternativa C. Interesante, por cierto, vamos a ver el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio ya me piden calcular X, nuevamente BF es bisectriz, ¿cierto? Se nota que está dentro del triángulo, por lo tanto es una bisectriz interior. Bueno, como es bisectriz interior vamos a aplicar la propiedad, ¿no? Aquí le dejo la propiedad, ¿no? BP bisectriz que divide al ángulo en dos partes iguales, ¿no? Entonces este es teta, teta. Algo parecido por aquí, ¿no? Como BF es bisectriz, aquí lo dice,
Si aquí es 40 grados, esto también tiene que ser 40 grados, ¿no? Y por otro lado, estamos observando un triángulo isósceles, ABF, ¿no? Como es isósceles, a esta bolita se lo pone X, a esta bolita se le debe poner también un ángulo X. Entonces decimos en el triángulo ABF, la suma de las medidas de las aberturas de los ángulos internos del triángulo, esto va a ser igual a 180, ¿no? X más 40 grados, esto vale 180 grados. Vamos a resolver la ecuación. 2x más 40, 180, el 40 pasa a restar, 180 menos 40 sería 140, el 2 que está multiplicando pasa a dividir, x vale 70 grados, lo cual la alternativa sería la alternativa B. Bueno, interesante. El siguiente seguramente será muy interesante, ¿no? Veamos el siguiente ejercicio. En el ejercicio número 3 me dice si BF, bueno, acá BF dice que es bisectriz, ¿no? Como es bisectriz, va a dividir a esta medida de la abertura del ángulo B en dos partes iguales, ¿no? Me piden calcular X. Bueno, entonces vamos a aplicar esta propiedad que estamos reiterando, ¿no? Que BP es bisectriz del triángulo, ¿no? Aquí dice BP es la bisectriz interior del triángulo, ¿no? Tiene como característica o propiedad de dividir al ángulo en dos partes iguales, ¿no? En este caso son congruentes, teta, teta. Algo parecido por aquí tendremos que hacer, como es bisectriz interior, si aquí vale X, aquí también debe ser X. Bueno, entonces tengo esta abertura de ángulo B que vale 2X, tengo esta abertura de 50 grados, me faltaría esta abertura para aplicar ya la propiedad de la medida de los ángulos internos en un triángulo, ¿no? Pero para eso me han dado este dato. Bueno, esta abertura es fácil de hallar. Ojo que la suma de los tres, la suma de estos tres debe ser 180, ¿no? 70 más 40 sería 110. 110, entonces debe ser 70 grados. Pero por opuesto por el vértice, esta abertura que está señalando el profesor, no, este es un vértice opuesto por el vértice, sería 70 grados. 70 grados, ¿no? Entonces, seguimos, vamos a decir acá, decimos acá, en el triángulo hemos puesto E, ¿no? Para indicar en el triángulo EBC, ¿no? En ese triángulo 2x más 50 grados más 70 grados tiene que ser 180, ¿no? Bueno, el orden de los sumandos no altera la suma. 2x más 70 más 50, 180. Vamos a sumar 70 más 50 sería 120 grados. El 120 grados está con más, pasa con menos, pasaría, ¿no? 180 menos 120 sería 60. El 2 que está multiplicando va a pasar a dividir, X sería 30 grados, ¿no? Lo cual la alternativa sería la alternativa A. Bueno, interesante por cierto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este cuarto ejercicio ya tenemos acá, me piden hallar X, ¿no? BM es bisectriz del ángulo ABC, ¿no? Bueno, es lo que dice. Lo que vamos a hacer es un poco ampliar la figura para anotar, ¿no? Bueno, pero acá tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo, aquí es 80 grados. Entonces este ángulo se puede hallar, ¿cierto? Porque la suma de los ángulos internos en un triángulo tiene que ser 90. Entonces este ángulo tendrá que ser 10 grados, ¿no? Tiene que ser 10 grados, ya que 10 grados más 80 grados sería 90 grados. Pero como BM es bisectriz del ángulo ABC, ¿no? Si aquí vale X más 10,
Eso significa que esta abertura también tiene que ser X más 10, ¿no? Ya que BM es bisectriz del ángulo ABC, ¿no? Divide en dos partes iguales. Aquí es X más 10, aquí debe ser X más 10. A ver, lo que podríamos ya decir en el triángulo ABC, me parece que ya se resuelve, ¿no? En el triángulo ABC, la suma de la medida de las aberturas de los ángulos internos tiene que ser 180 grados, 30 grados, más todo esto sería X más 10, más X más 10, ¿no? Más 80 grados, 180 grados, ¿no? Entonces voy a reducir, X más X sería 2X, bueno, acá es 80, más 10, 90, más 10 sería 100, ¿no? 100 más 30 sería 130. Igual a 180, el 130 pasa a restar, 180 menos 130 sería 50. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. 50 entre 2, esto da 25 y la alternativa sería la alternativa D. Interesante ejercicio, vamos al quinto ejercicio. En este quinto ejercicio, bueno, es un problema conocido y clásico. Vamos a ampliar la figura y vamos a decir, ¿no? Vamos a utilizar la misma propiedad de la bisectriz interior, ¿no? Porque aquí hay una bisectriz interior, aquí también hay una bisectriz interior, ¿no? Vamos a denominar a este triángulo ABC. En el triángulo ABC, la suma de la medida de las aberturas, 2θ más 2α más 40, tiene que ser 180 grados, ¿no? 2θ más 2α más 40, 180 grados. El 40 pasa a restar, sería 2θ más 2α, sería 140 grados, ¿no? Podríamos inclusive sacar mitad a mitad. Decimos entonces mitad de 2 sería 1, mitad de 2 sería 1, mitad de 140 sería 70, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos θ más alfa igual 70, ¿no? En este triángulo pequeño, ¿no? En el triángulo ADC, la medida de x más θ más alfa también tiene que ser 180 grados. Pero como θ más alfa vale 70, ya lo puedo reemplazar. Lo reemplazo, bueno, el que está con más pasa con menos, 180 menos 70 sería 110, lo cual sería la alternativa B. Interesante ejercicio. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Espero que compartan el video para que el profesor se sienta más motivados a hacer problemas educativos, ¿no? Cualquier matemática, ya sea aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, razonamiento matemático, física o química, o tal vez un problema que usted ha creído conveniente, que sea interesante. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima oportunidad.